Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de, ¿cómo se llama? Freud, el crepúsculo de un ídolo, texto del 2010, texto por Michel Onfray. Voy a dejar, ahorita sí estoy viendo mi mi carita. Y digo carita porque esta chiquita ya está ya un poco más grande. Me voy a poner por acá. He estado haciendo experimentos, ustedes lo han visto en los videos pasados. A veces me coloco así como están viendo. Estuve viendo diferentes configuraciones, pero todavía no me decido por ninguna. Es decir, en cuanto a la presentación, ahorita supuestamente están viendo un video que yo hice con este pequeño libro y otros archivos que me encontré de internet, una memoria fotográfica hecha directamente por el nieto de Sigmund Freud. Ajá. Eh, pero eh, les pongo la memoria al mismo tiempo que les voy leyendo un libro crítico hacia Freud y hacia el psicoanálisis. Y ciertamente es un libro, digamos, mucho, muy tendencioso. Ajá. El objetivo del libro, ya lo sabemos, lo hemos identificado conforme avanza la lectura. El motivo del libro es reírse de Freud. No hay otra cosa, no hay un estudio serio de parte de Michel Onfray hacia Freud y hacia su obra. Ajá. De hecho, Michel Onfray ha hecho una serie de acusaciones totalmente injustas, totalmente irrelevantes. Literalmente, en uno de los capítulos, Michel Onfray dice que Freud tuvo, con sus palabras, ¿no? Un tanto burlonas. Freud le puso nombre a sus hijos. ¿Y qué más? Eso es todo. Ok, entonces ningún padre debería ponerle nombre a sus hijos. Ok, esa es opinión de Michel Onfray, ¿no? Lo que estamos, les recuerdo. Estamos ahorita, vamos a retomar la segunda parte del libro, Genealogía, la cabeza de Freud niño, tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica, capítulo 14, esta va a ser la séptima parte, es probable que lo acabemos, no lo sé, pero capítulo 14, así se llama el texto, Matar al Padre una vez y para siempre. Creo que el video pasado, la verdad es uno de los videos que más me ha gustado, tanto grabar como estudiar, porque habiendo identificado la naturaleza del texto, habiendo identificado también el propósito del autor para con el texto mismo, es decir, Michel Onfray para con su libro, Freud, el crepúsculo de un ídolo, de un libro, estuve a punto de decir, pero se trata de una crítica más a un Sigmund Freud fallecido hace más de 80 años. Ajá. Freud muere en 1939, si mal no recuerdo, el 27 de septiembre mil, 1939, un poquito antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, pero ya había sido atacado y desplazado por el Ejército Nacional Socialista. Freud muere en Londres, a pesar de haber vivido casi toda su vida en Viena, ajá, Austria. Pero justo esto lo comento porque en el video pasado estamos leyendo, digo, así trabaja Michel Onfray. Toma porciones de libros, toma porciones de cartas, las interpreta como quiere para poner a un Freud mentiroso, para poner a un Freud avaro, codicioso, malvado, X, Y o Z. Ajá. Eh, Ahorita, en esta parte del texto, este capítulo específicamente trata de una perspectiva, no es un estudio porque no ha citado mucho los textos freudianos, de las obras que en psicoanálisis se conoce como eh, sociológicas. Ajá. Moisés y la religión monoteísta, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, y hay otra, bueno, psicología de las masas y análisis del yo. Ya las tenemos bien identificadas esas obras, se las dejo en la descripción, haciendo un estudio pormenorizado de dichas obras, pero por supuesto un estudio que deja la posibilidad
no solo de disentir, sino también de irnos encontrando o separándonos tanto de Freud como de su propio texto. Ajá. En el caso de las obras de Sigmund Freud, yo podría decir que la voluntad de Freud es una y el texto podría ir incluso en contra de Sigmund Freud. Cito, por ejemplo, la interpretación de los sueños, en la cual Freud quiere conocer cómo es que se llegan a dar sueños, quiere saber, quiere investigar, quiere plantear, quiere compartir también con una comunidad científica su, sus descubrimientos acerca de los sueños, pero al hacer eso, Sigmund Freud pasa por encima de Sigmund Freud. Ajá. Y eso es algo que no vemos en Michel Onfray. Michel Onfray tiene una tesis, Freud es mentiroso y haciendo un arreglo muy particular de la obra de Freud, es que logra, entre comillas, demostrar que Freud es mentiroso, pero es más bien un Michel Onfray imponiendo una tesis, ajá, y a veces mintiendo, y a veces manipulando los datos, y a veces tomando cartas y, bueno, ya lo veremos, queridas, queridos, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque eso es lo que se ha repetido a lo largo de toda la obra de Michel Onfray. Michel Onfray nunca atenta en contra de Michel Onfray y de hecho lo que sí hace es atentar en contra de su propio texto. Hasta el capítulo 14 hemos invertido cerca de 20 horas de estudio, pero en ningún momento Michel Onfray ha dicho esto es la ciencia, esto es la filosofía y por lo tanto el psicoanálisis no es una ciencia. No lo ha hecho y nos ha básicamente presentado su tesis desde el principio. Ajá. Sin más introducción, les recuerdo, ahorita específicamente Michel Onfray está hablando, está desarrollando su tesis sobre el texto Moisés y la religión monoteísta. Les voy a dejar todos los textos sociológicos en la descripción, pero, eh, ay, qué frío. Eh, sobre Moisés y la religión monoteísta, Michel Onfray plantea cómo fue un ataque de Freud al judaísmo y a su papá, cosa que no fue tan cierta. Ajá. Digo, se puede percibir no un desprecio, sino un rigor de Freud hacia el judaísmo en Moisés y la religión monoteísta, un rigor que Michel Onfray interpreta directamente como un odio, lo cual le impide a Onfray percibir, digamos, esa forma de contacto crudo, no que es el psicoanálisis, no que es Freud, sino el amor. Ajá. Por supuesto, esta elaboración, esta presentación que estoy haciendo requiere de una perspectiva, una, ciertamente, una concesión de humanidad a Freud, cosa que Michel Onfray no hace. Michel Onfray se dedica a señalar a Freud como básicamente eh, un anticientífico, antifilósofo, antihumano, antipapá, mamá, anti buenas costumbres, pero Em, yo no haría esas declaraciones tan fácilmente. Ajá. No solo porque al mismo tiempo que señalo a Freud como un ser humano, puedo percibir, digamos, esa doble naturaleza del amor. A veces como un embeleso, a veces como más bien un tenemos que separarnos porque eh, no te soporto ahorita. El amor no puede ser sin realidad, el amor no puede existir sin abrir los ojos, el amor no puede permanecer todo el tiempo como enamoramiento, sino que tiene que ser una decisión, tiene que ser un acto voluntario. Pero no se diga más. Ahora sí, regresamos al texto de Michel Onfray. Estamos ahorita, mi archivo de Kindle me dice página 2827. Sí, 2827. No me fiaría tanto de esto, que esta numeración va alterándose muy raro, ajá, pero estamos ahorita escuchando a Michel Onfray narrando los últimos años de Sigmund Freud. Ajá. Dice Onfray, un año después de la llegada de Hitler al poder,
En plena brutalidad nazi, Freud escribe lo siguiente, entre comillas. Es lícito partir de un rasgo de carácter de los judíos que gobierna su relación con los demás. No hay nada de que tienen de sí mismos una opinión particularmente, perdón, no hay duda de que tienen de sí mismos, los judíos, una opinión particularmente elevada. Se consideran más nobles, de más alto nivel, superiores a los otros. Aquí nos manda al volumen número 23 de la Standard Edition, página 102. Y pregunta a un Frey, ¿por qué razones? Dice y se contesta a sí mismo. Siguen consideraciones sobre el pueblo elegido que permiten llegar a la conclusión de que, entre comillas, un hombre, Moisés, puntos suspensivos, creó a los judíos. Véase página 143, igual volumen 23. Bueno, bueno, aquí está raro porque, a ver si lo alcanzan a ver en pantalla. Dice página 143 e inmediatamente página 103. Eso que están viendo ahorita en donde aparece mi imagen, no sé si entonces es página 143 o la página 103. Y esto es directamente de Michel Onfray, esto no es de los traductores. Ajá. Dice el texto, ¿cómo? Repito, un hombre, Moisés, creó a los judíos, tesis que se encuentra en Moisés y la religión monoteísta. ¿Cómo? Al enseñarles que fueron señalados por el propio Dios. Y de esa designación ellos dedujeron una fuerza, una certeza, una confianza en sí mismos que generó en otros, que generó en otros pueblos, en este caso los cristianos, un resentimiento, una animosidad, podemos decir, un rechazo, un odio, más o menos. Ajá. Continúa un Freud, unos celos y una rivalidad que son consecutivos del antisemitismo. Así reencontramos la tesis freudiana del hijo predilecto, puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos es el recurso de Michel Onfray para decir las cosas son evidentes. Ajá. Las cosas no son tan evidentes, sino que aquí Michel Onfray también nos deja ver cómo él hace muchas suposiciones. En este caso, lo que Michel Onfray quiere decir es, en realidad, Freud odiaba a los judíos. No, no era así, Michel Onfray. Y ciertamente, aún al día de hoy, podemos decir que no solo existe en la comunidad judía una división acerca, por ejemplo, de el sionismo. Hay judíos sionistas y hay judíos que no son sionistas. Hay judíos que no apoyan la idea de un Estado de Israel. Ajá. Hay judíos que sí, hay judíos que no. Podemos hablar de que hay una división básicamente en toda religión, absolutamente en toda. Ajá. Hablemos, por ejemplo, del cristianismo. Hay un cristianismo católico que apoya, digamos, la figura política del Papa, el Papa como el representante de Dios en el mundo, y hay un cristianismo protestante o un cristianismo evangélico, se le conoce en México. Ajá. Y esto por poner un ejemplo. También en los musulmanes hay chiitas y siempre se me olvidan los otros. Bueno, investiguen. Ajá. En toda religión hay divisiones y no pocas veces, queridas, queridos, esas divisiones, a veces simplemente ideológicas, eh, a veces simplemente de opinión, han servido para los crímenes más fuertes entre los individuos y entre los pueblos. Ajá. Pero por alguna razón, Freud es malo. Bueno, Freud no puso la enemistad entre Martín Lutero y los representantes del catolicismo en su época. Freud tampoco, por ejemplo, pasemos de la religión a la política. Freud tampoco es culpable que dentro del movimiento MAGA, Make America Great Again, hagamos América grande otra vez, movimiento estadounidense político, hay divisiones. En todo grupo, en toda forma de ideología, en toda forma, digamos, de identidad grupal, hay divisiones. Y esto no por culpa de Freud,
sino por las mismas ideas. Cada idea, cada dogma político, religioso, académico incluso, nos lleva a disentir, nos lleva a pensar diferente. ¿Por qué? Pues porque no somos iguales, queridas, queridos. Pero nada de eso le importa a Michel Onfray, simplemente quiere decir Freud malo, Freud malo. Ok, dejémoslo ser a Michel Onfray. Nosotros vamos a continuar más allá de esos tres puntos que señala Michel Onfray, diciendo las cosas son evidentes. Ajá. Dice Michel Onfray, si se sigue el racionamiento si se sigue el razonamiento de Freud, se ponen en perspectiva declaraciones diseminadas en la profundidad de un discurso redundante. Puede inferirse la existencia de una relación entre causalidad, perdón, puede inferirse la existencia de una relación de causalidad entre la palabra del padre que designa a su hijo predilecto y el odio de los hijos no beneficiados hacia el elegido. Por un extraño efecto de contragolpe, el antisemitismo se convertiría así en una creación de los judíos mismos por el primero de los suyos. ¿Moisés? Pregunta Michel Onfray. Todo esto son palabras de Onfray, ¿vale? En la pluma de Freud, este tipo de ideas parece impensable, imposible, y sin embargo, puntos suspensivos. Aquí Michel Onfray nos está preparando para, digamos, extender su tesis. Ajá. Pero hay algo que sí es evidente, queridas, queridos, no solo que los padres, papá o mamá, aman, por lo general sí hay preferidos en familias, por lo general, no quiero decir todo el tiempo, pero sí, es verdad que papá o mamá pueden amar a uno o a otro, no sé decirles. Ajá. Hay mamás que aman a su hijo primogénito y lo prefieren por encima de todos los demás, de todos sus demás hijos. Hay mamás también que aman única y exclusivamente a las mujeres. Podrían tener 5 mujeres y el primero ser varón, las demás serán más importantes que él. Ahí no puedo yo decirles siempre va a ser así, 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 así. Simplemente el amor es posible, igual que el rechazo hacia un hijo o hija es posible. Ajá. Ahora, eh, esta tesis que el mismo Onfray explica de Freud, al menos yo la considero certera, de parte de Freud, no de Onfray. Ajá. El hecho de que, por ejemplo, yo, supongamos tal vez no como judío, pero sí como cristiano, diga, Cristo murió por mí, me coloca moral y éticamente superior a los demás. Ajá. ¿Por qué? Porque me sé, y esto es ya más bien un acto narcisista, me sé y me considero merecedor de ese perdón que viene a través de la sangre de Cristo. Ajá. Y esto, por supuesto, podría contradecirse ética, teológicamente. Pero, queridas, queridos, algo importantísimo que hay que considerar es que ni Freud ni el psicoanálisis son enemigos de la religión. Simplemente hay que estudiar psicoanálisis, el fenómeno de la represión. Dime qué reprimes y te diré quién eres. Digámoslo así. Dime contra lo que luchas y te diré exactamente eso que habita en ti. Ajá. Por eso Freud no podía ser un antirreligioso como Onfray plantea. Ajá. El mismo Freud, no me acuerdo en qué estudio, en cuál de sus ensayos publicados, se burla de su propio ateísmo. Ajá. Es que no es un asunto de creer o no creer, queridas, queridos. El psicoanálisis no va en esa línea. El psicoanálisis existe y es posible gracias justamente a colocar a un sujeto, no Freud, sino el hablante, por sobre su propio discurso. Ajá. Esto quiere decir que si yo digo soy cristiano, soy católico, soy musulmán, puedo mentir. ¿Por qué no? Puedo mentir diciendo, bueno, mejor no hago la declaración islámica, búsquenla, cómo se declara o cómo se inicia alguien en el Islam, es simplemente un acto verbal, pero un acto que puede ser influido por circunstancias ajenas a la voluntad del individuo. Ajá.
Lo hemos hablado antes, ahorita simplemente vamos a regresar al texto de Michel Onfray, que estamos cerca de finalizar este capítulo. 4 páginas, a ver si nos es posible. Ajá. Habríamos podido sospecharlo, dice Onfray. Freud retoma su teoría de la horda primordial, el asesinato del padre, el banquete caníbal y el nacimiento de la ley. Alto, no fue una tesis freudiana. Ajá. De hecho, Freud, si bien la formula así de manera estricta en Tótem y Tabú, ese es el otro texto sociológico, de hecho, el texto que da inicio a los estudios sociológicos psicoanalíticos, Tótem y Tabú. Freud la desarrolla a partir de observaciones de antropólogos y biólogos, entre ellos Charles Darwin. Ajá. Léanlo, búsquenlo. Está aquí en este canal. No me acuerdo en qué capítulo de Tótem y Tabú, pero por placer, lean Tótem y Tabú o escúchenme, acompáñenme en mi estudio, que ya lo hice hace mucho tiempo. Está en la descripción de este video. Eh, dice Onfray, un segundo. Sociológicos, vamos a anotar. Son 5, no recuerdo, no los recuerdo todos, pero los encontrarán en la descripción. La circuncisión, practicada por los judíos, actúa entre los cristianos y los no judíos. Escribe, es decir, Michel Onfray leyendo a Freud. Ajá. Como una amenaza de castración. Es decir, la circuncisión, que para quien no sabe, es el acto de cortar el prepucio, el tejido, la piel que cubre el glande, la parte más, ¿cómo decirlo? La puntita del pene, ajá, la parte más extrema del pene. Ujú. Eso no cortan la puntita, sino la piel que envuelve la puntita, que todos los hombres nacemos con ese prepucio. Ajá. Eh, el- la circuncisión nace con Moisés, ajá, que si mal no recuerdo, se la impone Dios como una marca del pacto que había establecido con Moisés. Ajá. Y esto se narra en la Biblia. Debe ser en el Génesis. Ajá. Por supuesto, no tengo videos leyendo el Génesis, pero lean, por favor, lean todo y cuestionen todo. Ujú. Pueden incluso buscar en Google cuándo se inicia la circuncisión y seguro los van a mandar bueno, la inteligencia artificial los va a mandar hacia el Génesis de la Biblia, el- la Biblia judía, por supuesto. Ajá. Dice el texto. eh, la circuncisión, remite a la represión del, entre comillas, mito científico de los orígenes. No me acuerdo eso. No recuerdo que eso esté en Tótem y Tabú, ni tampoco en otro texto sociológico, pero ahorita Onfray está asegurando eso. Es decir, Onfray dice que Freud dice, ¿ah? Pero aquí no veo yo una cita como en las anteriores citas, ¿vale? Dice Onfray, ahora bien, aunque reprimido, este miedo a la emasculación, es decir, la castración, no solo quitar el prepucio, sino todos los genitales masculinos, está instalado en la psique en virtud de la herencia filogenética. Podríamos decir, eh, lo inconsciente funciona también como una especie de código genético psíquico. Digámoslo así. Ajá. No lo nombra Freud con esas palabras, lo estoy tratando de interpretar estas palabras herencia filogenética. Ahorita lo vamos a dejar así. Se puede esto extender, digamos, en muchos sentidos. Ajá. Dice Onfray, este temor arcaico propone, por tanto, una matriz al antisemitismo. ¿Y eso por qué? No, es que eh, vamos a continuar. Finalizo este párrafo y regreso a mi cuestionamiento. Dice Onfray, si Freud tiene razón, su extraño libro autoriza una variación complementaria sobre, entre comillas, el odio a sí mismos de los judíos. Cierra comillas. Caro a Lessing al presentar a un judío antisemita. No. Es que, queridas, queridos,
Onfred desde el principio presume haber leído todo a Freud. Y aquí otra vez se hace selectivo y se hace grandemente ignorante. He sido yo el que he estado citando Tótem y Tabú, ajá, que ha sido un libro poco citado por Michel Onfray en todo este capítulo 14 o capítulo 9 de la segunda parte, ajá, Onfray y sus confusiones. Pero, eh, digámoslo así, el abordaje de Freud no al cristianismo, no al judaísmo, sino a la herencia espiritual de la humanidad, y esto abarca no solo las religiones hebreas, no, religiones judaicas, las religiones mosaicas, cristianismo, catolicismo, judaísmo, el islam mismo también se apoya en la Biblia, ajá, sino que podemos incluso aproximarnos a toda forma de pensamiento religioso a través del psicoanálisis. Ajá. Y esto no con el afán de desacreditar esas formaciones. De hecho, al final de Tótem y Tabú, Freud reconoce que el cristianismo sobre el judaísmo regresa a la religión del padre al hijo como un avance. Y esto viene, entre comillas, de un judío ateo y, según Monfreid, antijudío, ajá, un judío antisemita, ahí lo acaba de nombrar. Ajá. Eh, ¿En dónde queda todo eso en el texto de Onfray? En ningún lado. Ajá. Onfray simplemente busca atacar a Freud, ajá, pero, eh, ¿cómo decirlo? Esta frase, la primera que me llamó la atención, este temor arcaico, no dice Onfray cuál, pero es a la castración. Ajá. Bueno, lo deja entrever, lo supone y luego como que se olvida de él. Ajá. Este temor arcaico presupone, por tanto, una matriz al antisemitismo. Una matriz se entiende que es como la base del antisemitismo. Algo así como decir los judíos son los que nos quieren castrar. Falso. Queridas, queridos, esto incluso lo podemos ver en textos esotéricos, ocultistas. Ajá. Lean también. Y me voy a aproximar a esta idea a partir de un anime, Full Metal Alchemist. Si quieres ganar algo, tienes que dar algo. Castración. Ajá. ¿Dónde está ahí el antisemitismo, Michel Onfray? Y establecer esta ley del intercambio, que también es base de la economía. ¿Es culpa de los judíos? Claro que no. De eso se trata, queridas, queridos. El psicoanálisis no es religión mala. No, no, no. Freud señala no solo en Tótem y Tabú, no solo en el porvenir de una ilusión, malestar en la cultura, la religión como una de las más grandes obras de la humanidad en general. Y no está hablando de la religión judaica ni de los cristianos, está hablando de toda forma de apropiación del ser humano, incluso de entendimiento ante los fenómenos naturales. El mismo animismo se le llama. Las tormentas obedecen a un dios. Los temblores obedecen a otro dios. El fuego es otro dios. El agua es otro dios. Espíritus, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Pero Onfray simplemente dice, Freud antisemita. Es la postura de Onfray, y ya la hemos visto también, como una misma manifestación de el amor-odio que tiene Onfray hacia su autor, posiblemente favorito o posiblemente más odiado. Ambivalencia de Onfray, porque no fui yo quien escribió este texto y no vamos ni a la mitad, vamos como una tercera parte, un poquito más. Del libro me refiero. Continuamos con el texto de Onfray. Se pregunta, ¿por qué, después de nombrar a Freud como antisemita, judío antisemita, ajá, ¿por qué entonces el asesinato del padre encarnado por Moisés se comete en medio de la celebración de un pueblo, tótem y tabú, una historia, una civilización presentados como superiores a los de su linaje?
Queridas, queridos, ¿no han escuchado nunca en su vida o nunca lo han sentido? Es que este bebé está, un bebé recién nacido, está tan hermoso que me lo podría comer. No lo digo yo, lo he escuchado muchas, muchas, muchas veces. Ajá. Y por supuesto, no les estoy invitando a practicar el canibalismo. Y cuidado de ustedes, si los descubre alguien de su sociedad, igual y los, bueno, les hacen cosas mucho más feas que comérselos. Ajá. Pero, tres ensayos de teoría sexual. ¿Cuál es la naturaleza del erotismo? ¿Cuál es la naturaleza? No del acto sexual, no del coito, del amor. El principio de la abstracción es comer. ¿Cómo vamos a comernos algo que no nos gusta su sabor? Bueno, con desagrado. En el caso de, no estoy hablando tanto la postura, el desarrollo de Moisés y la religión monoteísta, desde tótem y tabú. Ajá. Que tótem y tabú es parte de toda la trayectoria de Freud, no es todo, es parte de. Pero Freud pretende atacar a Freud malinterpretando partes para sostener su odio. Bueno, que así lo haga, de todos modos hay amor ahí. Podemos decir, desde el psicoanálisis, que la pulsión sexual se divide. La necesidad sexual contiene diversos elementos. Se pueden nombrar esos elementos, pero uno de ellos es justamente la comida, el comer. Ajá. ¿Esto quiere decir que nos vamos a comer a nuestros objetos de amor? No, pero los vamos a probar. Dame un beso, por ejemplo, y sabremos su olor, sabremos a qué saben. Voy a dejar hasta aquí porque si me sigo en mis fantasías, queridas y queridos, soy un ser humano igual que todos ustedes. Dice el texto. Repito esta pregunta. ¿Por qué entonces el asesinato del padre encarnado por Moisés se comete en medio de una celebración de un pueblo? Porque querían comérselo, porque era una forma de honrarlo, porque era una forma de decir siempre vas a estar con nosotros, pero eso no lo puede decir Onfray. Entonces, esta sí es una tesis freudiana, tesis, postura. Creencia que se puede o no creer, eso ya depende de uno, pero científicamente es una tesis que se expone en Moisés y la religión monoteísta, extendida desde Tótem y Tabú. Ajá. 1913 a 1939, me parece. Ajá. Repito, ¿por qué entonces el asesinato del padre encarnado por Moisés se comete en medio de la celebración de un pueblo, una historia, una civilización, presentados como superiores a los de su linaje? Porque, bueno, justamente una de las funciones de la religión es darle una función, darle una utilidad al narcisismo propio. Ajá. Y esto está en todas las religiones, son Freud, no nada más en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. No creemos en algo que nos dice, eres mierda y siempre vas a ser mierda. Eso lo sostienen algunos coaches, pero las religiones dicen otras cosas. Ajá. Las religiones dicen, te amo, di mi vida por ti, la voy a seguir dando. Básicamente. Ajá. Eso es justamente el amor del Padre, Frey. Regreso al texto. El pueblo judío, un pueblo egipcio exiliado. Pregunta y afirmación. Otra pregunta. ¿La historia judía? Contesta Freud, no contesta Freud. Un apéndice de la historia egipcia, un pedacito de la historia egipcia. La civilización judía, una civilización egipcia menguada, es decir, venida a menos. La religión judía, la religión de un faraón monoteísta, Akenatón. Moisés, el primero de los judíos, Moisés, el primero de los judíos, el inventor del pueblo judío,
Contesta Onfrey, un egipcio que farfulla su lengua. La circuncisión, un ritual antiguamente visible en las momias egipcias. Y si todo eso fuera verdad, quiere decir que la religión judía es menos digna, querido Freud, porque Freud no hace esta clase, digamos, de declaraciones. Imagínense eso, es que eso es lo asombroso. No solo en Freud, los biógrafos nos dicen, el papá y la mamá de Freud eran religiosos, no eran, eh, ¿cómo se dice? Los sacerdotes judíos el papá de Freud no era, ay, ¿cómo se le dice? No es pastor, no era rabino, pero su abuelo sí. El abuelo de Freud sí era rabino. Ajá. Y el papá de Freud le regala a Freud mismo su Biblia, la Biblia que le regaló su padre, el abuelo de Freud. Ajá. Esto no quiere decir que Freud amaba el judaísmo y lo practicaba, pero tampoco lo desechaba. Era parte fundamental de su identidad. Ajá. Pero, regresamos al texto. La, bueno, es que todo este comentario, imagínense cuestionar los mismísimos fundamentos de lo que te hace ser un ser humano. Cuestionar no es atacar, cuestionar es preguntarnos. Ejemplo de mi propio análisis, un ejemplo, digámoslo, inocente. ¿Y por qué te gusta el chocolate? No hay una respuesta. Hay millones, como somos millones, y como a veces la misma pregunta puede tener dos respuestas o más en una sola persona. Porque me recuerda a mi mamá, porque me recuerda esto, porque el sabor me es agradable por esto y por esto y por esto y por esto. Queridas, queridos, aunque Onfray no los presente como un acto de odio a la humanidad, el psicoanálisis es exactamente lo contrario. En esos cuestionamientos encontramos el significado de nuestra vida y un significado que se puede volver a relanzar o podemos replanteárnoslo. Y eso no es terapia. De hecho, eso es muy doloroso, pero a veces muy necesario. Dice el texto, la dirección, perdón, la dilección. No sé qué significa dilección. Vamos a ver. Lo entiendo como gusto, pero vamos a ver. ¿Qué significa dilección? No, me puso dilación. Un segundito. Dilección. Mira, me puso dirección, pero no es dilección. Voluntad honesta, amor reflexivo. A ver. eh, Sinónimo: delactación, deleite, inclinación, amoroso, afinidad, deliciosidad. Ajá. Repito, palabras de Onfray. La dilección particular del inventor del psicoanálisis por las antigüedades egipcias es conocida. Charcot, quien fue en un tiempo su dios, eso es cierto, digo, y es que Charcot no era cualquier persona, perdón, pero no solo estamos hablando de Freud como un ser humano digno, Freud también tenía sus figuras de adoración y una de ellas fue su maestro francés, Jean-Martin Charcot. ¿Cuál es ese problema, Freud? Pero Charcot, quien fue en un momento su dios, tenía una colección en su despacho de antigüedades egipcias. Ajá. En ocasiones especiales, el propio Freud recibía piezas regaladas por sus amigos, así como por algunos de sus pacientes. Es que lo amaban, querido. ¿Será por eso?
Comparaba regularmente objetos menos escogidos por su valor estético que por su significación o importancia simbólica. A veces, durante la comida, ponía sobre el mantel de la mesa del comedor su última adquisición, como si se tratara de un huésped de nota, es decir, un huésped importante. Ajá. Imagínense eso. Y eso, al menos a mí me parece muy tierno. Freud, como un niño con sus juguetes, llevándolos de aquí para allá. Ahora voy. Es que esa imagen me causa una ternura impresionante en Sigmund Freud. Tengo mi juguete, tengo mi nueva adquisición de antigüedad egipcia y la llevo conmigo a la mesa a comer. ¡Ay, no, qué hermoso! Y no estamos hablando de un Freud niño, podemos decir, un Freud niño en el cuerpo de un hombre de 60, 70 años. Pero, por supuesto, Freud finaliza este párrafo con sus puntos suspensivos, como decir, Freud loquito. Ay, queridas, queridos. Ojalá y todos compartiéramos esa locura y también todos pudiéramos apreciar esas manifestaciones de afecto, de cariño, de amor hacia la humanidad. Dice el texto, Egipto actúa en él como un arquetipo anti-judeo-cristiano, una contra Roma. Así está escrito, contra guión Roma, como tratando de unir Roma y contra. Ajá. Porque en la tradición cristiana neotestamentaria, Nuevo Testamento, el incesto está formalmente prohibido. También creo que lo prohíbe el Antiguo Testamento, Freud, creo. Pero lo que trata de decir Onfray aquí es que Freud era incestuoso. Mm, bueno, antes de que avancemos, es lo que interpreto del texto de Onfray, ¿vale? Mm, Dice, continuamos con el texto. La madre es virgen. El padre no copula, pero pese a ello, insemina virtualmente. El hijo es engendrado por la acción del Espíritu Santo. ¿Eh? Una paloma reemplaza al semen. ¿Qué? ¿De dónde saca esto, Frey? Esto no está en ningún lugar ni de la Biblia ni en la obra de Freud, o al menos no lo recuerdo. Y el susodicho hijo, que está hablando aquí Onfray de Cristo, vive en un anticuerpo desprovisto de sensualidad y virilidad. No come ni bebe, salvo símbolos. No se acopla y resucita 3 días después de muerto. ¡Ah! ¡Qué Onfray tan raro! ¡Qué lectura tan rara de la Biblia! Una religión del hijo, nada más apropiado para disgustar a Freud, que quiere ser su propio padre. ¿Qué malabar tan loco hizo aquí Onfray? Estoy, les repito, aquí, así dice, es la página 2852. Oposición 2852. Ajá. Eh, es que, ¿qué está haciendo Onfray? Y miren, es que si en este mismo video les he recomendado lean la Biblia, lean libros esotéricos, busquen, infórmense, cuestionen todo. Aquí lo que hace Onfray es una lectura completamente aberrante, no de la Biblia, sino de costumbres o ideas que yo más bien identifico como católicas. Aquí puedo yo estar en un error, pero la Biblia dice había una relación muy cercana, mucho, muy cercana, entre Jesús y María Magdalena. Es lo que dice la Biblia. Ajá. Otra consideración importante sobre la figura de Cristo. Cuando Cristo es amenazado por, si mal no recuerdo, eran romanos que actuaban por obra del Consejo de el Sanedrín, por obra del Consejo de sacerdotes judíos.
no por el pueblo judío, sino por sacerdotes, los discípulos de Cristo reaccionan violentamente hacia los guardias que habían ido a apresar a Cristo. Ajá. Pienso en Pedro, por ejemplo, el apóstol San Pedro. Ajá. No estoy tratando de ensuciar la figura de Cristo al señalar que se juntaba con gente sensual. María Magdalena era una prostituta. No creo que haya sido desagradable a la vista. Y por supuesto, con gente que podemos considerar violenta, sus mismos discípulos. Sabemos que se ha interpretado específicamente en el catolicismo a Cristo como una figura asexual, y esto no es culpa ni de Freud ni del psicoanálisis, esto es una construcción específicamente romana, pero justamente no solo en estas elaboraciones culturales como el código Da Vinci me parece que propone o manifiesta o una teoría que pulula también en círculos esotéricos de que Cristo y María Magdalena habían tenido hijos. Ajá. No es una postura o no es una teoría que se desarrolla únicamente en el código Da Vinci, sino que es una idea que incluso existe en ciertas disciplinas, en ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos círculos cristianos y católicos. Ajá. Porque este es el punto. Hablamos de, al menos que el catolicismo tiene cierta hegemonía, tiene cierta identidad asexual, justo manifestada de manera primordial en ¿cómo se le llama? El celibato de los sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos, y esta es su principal diferencia con los pastores protestantes o los pastores cristianos evangélicos, los sacerdotes católicos tienen prohibido casarse. ¿Por qué? Justamente también, y esto tiene mucho que ver con una mezcla en el corazón del catolicismo con ciertos sectores esotéricos, con ciertas interpretaciones esotéricas que demandan que la energía sexual se guarde única y exclusivamente para, digamos, la obra, la gran obra. Ajá. Por supuesto, queridas, queridos, no soy yo un experto en ocultismo, simplemente conozco algunas ramas del cristianismo, conozco algunas costumbres incluso previas al mismo cristianismo. Ajá. Digo, es que Freud me inspiró a eso, queridas, queridos. No es el psicoanálisis una corriente esotérica, pero lo que sí es que a partir del psicoanálisis uno adquiere, o bueno, al menos yo adquirí, eh, una independencia intelectual. Ajá. Mm, y esa independencia me llevó justamente a explorar ese tipo de ramas. Ajá. Pero, queridas, queridos, lo que hace Onfray con su texto, nuevamente, tratar de desacreditar a Freud, dando una interpretación de Onfray. Ajá. Eh, yo no veo o yo no identifico que Freud haya tomado la cultura egipcia como los enemigos del judaísmo y el cristianismo. Mm, de hecho, habría que revisar cómo se plantea Freud en Tótem y Tabú para ver este párrafo que les acabo de leer de Onfray como una de las mayores locuras que ha escrito Onfray en este libro. Dice el texto, en cambio, Egipto encarna la zona geográfica y mental, el espacio ontológico y metafísico en el cual se practica, puntos suspensivos, el incesto. Ok, bueno, no en todo Egipto, pero sí los faraones, y por eso tenían grandes problemas de salud. Dice el texto. Freud
lo sabe, ya que en Moisés y la religión monoteísta escribe sobre este preciso tema. Es curioso, aquí es nuevamente cuando Onfred introduce otra cita. Dice el texto, entre comillas, lo que, según se supone, afrentaría nuestros sentimientos más sagrados era la costumbre universal en las familias gobernantes, lo enfatizo yo, en las familias gobernantes del antiguo Egipto y otros pueblos anteriores. Se diría que era de un uso sagrado. Pues sí, pero por lo mismo estaba prohibido a los demás, ¿o no? ¿O acaso ustedes me dirán que cualquiera podía ser electo por un rey en el antiguo Egipto? No, 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 queridas, queridos. Justamente, y esto es parte de Tótem y Tabú, parte de la trayectoria de Freud en su estudio de las religiones, no es una familia queriendo sostener, digámoslo así, el gobierno. Ajá. Que se podría interpretar de esa manera no solo los faraones egipcios, sino muchas de las monarquías europeas. Ajá. eh, no se trata tanto de eso, ajá, sino se trata de, digámoslo así, una distribución en el valor de la estructura social. Las excepciones, justamente su nombre lo dice, son pocas, pero la gran mayoría se abstiene o está limitada de esas excepciones. Ajá. Y esto lo podemos ver aún hoy. ¿Por qué? Porque para el año 2026 se sostienen clases políticas. Y, discúlpeme, no es mi opinión, pero en la mayor parte del mundo son individuos odiados. ¿Por qué? Por lo que hacen, por lo que dicen. Bueno, queridas, queridos, ¿qué habrá pensado de su faraón, un egipcio o una egipcia de la antigüedad? Hablando de cuando había faraones, ahorita ya no hay faraones, o al menos no eh, en la distribución de poder abierta en el mundo. A lo mejor sí los hay, digamos, más en lo oculto, más en una sociedad, digamos, egipcia. Pero, ¿cuál es el sentimiento o cuál sería el sentimiento de, digámoslo así, un ciudadano de las monarquías de España, de Inglaterra? Ajá. ¿Tendrían un sentimiento de honor y de amor a su rey o reina? Yo creo que no. Por supuesto, no hablaban de eso. No se trataba de decir, es que el rey es un idiota o la reina es una X, Y o Z, pero, queridas, queridos, eh, no es tanto ni culpa de Freud ni culpa del psicoanálisis esa estructuración. Freud la observa, Freud la estudia y justamente lo que llegamos al fondo de esto, el apoyo que tiene la estructura social en la infancia. Yo como niño puedo tener hermanitos, hermanitas, y me identifico con ellos porque estoy bajo el mandato de papá y mamá. Papá y mamá como adultos pueden hacer ciertas cosas que nosotros no podemos. Al principio está bien. Somos chiquititos, no podemos opinar mucho, pero vamos creciendo. Vamos adquiriendo poder sobre nuestro cuerpo y vamos teniendo cada vez mayores amigos y amigas. Ajá. Y entonces, poquito a poquito, los niños van rebelándose ante la autoridad de papá y mamá. ¿Les suena o no? Puede ser que su realidad haya sido muy distinta y sus padres siempre hayan compartido todo con ustedes. Yo no estaría tan seguro de eso, pero supongámoslo. Ajá. Aún así, habrá cosas que solo serán para ellos. Solo, única y exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque nos cuidan, porque quieren también algo bueno para nosotros. Y no es que lo que ellos hagan sea malo, sino que se dan permiso a disfrutar cosas que un niño, por su estado de crecimiento, no debería hacer. Ajá. Vamos a continuar con el tema. Repito,
En cambio, Egipto encarna la zona geográfica y mental, el espacio ontológico y metafísico en el cual se practica, puntos suspensivos, el incesto. Freud lo sabe, y ya que en Moisés y la religión monoteísta escribe sobre este preciso tema, entre comillas, lo que, según se supone, se afrentaría nuestros sentimientos más sagrados, era la costumbre universal en las familias gobernantes del Egipto antiguo y otros pueblos anteriores. Se diría que era un uso sagrado. Véase volumen 23, página 162 o página 116. Los buenos tiempos libidinales, puntos suspensivos. Habla un Freud, ¿vale? No es Freud esto. Estas palabras son de un Freud. Los buenos tiempos libidinales. Ironía y sarcasmo de un Freud. Luego agrega, entre comillas, de igual modo, el universo de sagas griegas y germanas, alemanas, no tomaba a escándalo tales vínculos incestuosos. Véase igual página 117 del volumen 23 de la edición Amor-Rortu de las obras completas de Sigmund Freud. Continúa un Freud, época bendita a la que su colección bien podría aludir con nostalgia. Un Freud y su sarcasmo, ¿vale? Se está riendo para él. Ok. Recordemos igualmente el malestar vagal, digámoslo así, con V-A-G-A-L, vagal. No, no, no uso yo esa palabra, pero de un Freud que, al cumplir 50 años, recibe como obsequio de sus discípulos, amigos y allegados, una medalla con la esfinge en el adverso y su retrato en el reverso, con el agregado del enigma escrito en griego antiguo, en el que se lo asimila a ese animal fabuloso. Ahora bien, este, de origen egipcio, migra a Asiria y luego llega a Grecia. En la colección freudiana de antigüedades también encontramos piezas asirias. Ok, qué bueno, bien por Freud, ¿no? En Grecia, la esfinge, que tiene cara de mujer, es enviada por Hera, la diosa del matrimonio, a castigar a Layo, que es, recordémoslo de pasada, el genitor de Edipo, el padre de Edipo, perdón. El motivo de ese castigo, antaño, el padre de Edipo había violado al joven Crisipo e inventado así la pederastía. La información debe tenerse presente para comprender las premisas de la teoría freudiana de la seducción. ¿En serio? Layo se negaba a dar un hijo a su esposa legítima, un esquema ideal para Freud, que pensaría durante mucho tiempo que los padres, entre ellos el suyo, abusaban de sus hijos. Un fantasma sublime para él, porque su padre se negaría a su madre, la mujer codiciada por el niño. Bueno, Fred, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que los niños dejen de desear, querido Fred? Porque a esto me refería, queridas, queridos, en un principio cuando les dije en este video, Freud en la interpretación de los sueños se opone a Freud. ¿Y eso cómo es posible? No lo contestaré ahorita, pero de que lo hace, lo hace. Y al final de su vida le dice a sus discípulos, no hagan lo que yo. Sin embargo, queridas, queridos, el psicoanálisis no podemos decir, como lo sostienen algunos psicólogos, que es una práctica terapéutica. Aquí vamos a ponernos un poquito del lado de Onfray y su lectura. No es que tenga toda la razón Michel Onfray, pero el cuestionamiento puede ser un alto, no un ataque, un alto, hasta aquí. Y es un cuestionamiento del analista al analizante. A veces sí, a veces es de nosotros como analizantes a nosotros mismos. Les puse el ejemplo inocente. ¿Y por qué me gusta el chocolate? Voy a seguir, voy a llegar al psicoanálisis para que no me guste el chocolate. No, 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 eso sería una práctica inocente y bañada con esa política de la salud mental. Pensemos en la humanidad como un poco más complicada. No se trata de bueno o malo. Ajá. Se trata de
ubicarnos en un espectro de posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, ¿quién va a determinar? ¿El psicoanalista? No. Los sujetos, los individuos. Ustedes o yo. Yo no voy al psicoanalista para que, digámoslo así, me cure de mi codependencia. Porque al fin y al cabo soy yo quien ama, soy yo quien sostiene a determinadas figuras en mi vida. Yo no voy con el psicoanalista para que me cure de mi alcoholismo, porque esa relación con el alcohol es mía y puedo preferir incluso dejar de estar casado, puedo preferir el divorcio a dejar el alcohol, por ejemplo, ¿no? No son ejemplos míos, pero sí son ejemplos vistos en mi análisis, en mi práctica analítica. Ajá. No voy a tomar la decisión por otras personas. Yo no vivo su vida. Yo no decido por ellos. Dice el texto, en Grecia. Ah, ya lo leí eso. A ver, permítame un segundo. Estamos a 2 páginas. Yo creo que sí lo acabamos. Ya en el comienzo de Moisés y la religión monoteísta, Freud anuncia el tono. La comunidad judía, es cierto, le reprocha maltratar a los judíos. No sé si está hablando de Moisés o de Freud. En una época en que la historia los elimina metódicamente. Es decir, digamos, el antisemitismo de el Ejército Nacional Socialista Alemán, ¿vale? Pero él, Freud, no tiene por qué preocuparse por esas cuestiones triviales. La verdad ante todo. Y eso no tiene derecho de ser, hombre. Quitarle a un pueblo el hombre a quien honra, esto está entre comillas, palabras al parecer de Freud, quitarle a un pueblo el hombre a quien honra como el más grande de sus hijos no es algo que se emprenda con gusto o a la ligera, y menos todavía si uno mismo pertenece a ese pueblo. Más ninguna ejecutoria podrá movernos a relegar la verdad en beneficio de unos presuntos intereses nacionales. No le dice a Nathan Freud la palabra presunto. No se la dice, no es capaz de observar eso. Véase volumen 23, página 7. Continúa Freud. Tales son las primeras líneas de ese texto capaz de pasar por un panfleto autobiográfico. Bueno, si tú lo interpretas así, estás en tu derecho, Freud. Continúa Freud. Freud se apodera del mito de Moisés para hacer de él una aventura personal con proyección de sus propios fantasmas como sombras chinescas. Así está escrito. Sombras chinescas como sombras de engaño. Ajá. Y aquí yo no soy el que escribió esas palabras, es Michel Onfray, filósofo francés, considerando lo chino como un engaño, ajá, o la figura nacional de China como algo falso. Ajá. Dice el texto, esta es la estructura del mito tal como él lo deconstruye. Moisés llega al mundo en una familia de elevado rango. Ha sido abandonado. Las dificultades han precedido a su nacimiento. Abstinencia, esterilidad, prohibiciones. Durante el embarazo, sueños y oráculos adivinos, ajá, anuncian desventuras a causa del niño. Puesto sobre aviso por esos malos presagios, el padre decide abandonarlo, matarlo. El niño es recogido por personas de humilde condición que lo crían. Ya adulto, Moisés encuentra a sus progenitores y, puntos suspensivos, se venga del padre. Esto está en signos de admiración. Ajá. Una vez vengado, alcanza el renombre que le conocemos. Es decir, toma el lugar del padre, pero eso lo digo yo, no lo dice un Freud, ¿vale? Freud pone entonces en relación a dos héroes, Edipo y Moisés, puesto que escribe con el mayor candor y la desarmante ingenuidad de una confesión autobiográfica. Un héroe es quien, en palabras de Freud, esto está entre comillas, un héroe es quien, osado, se alzó contra su padre y al final, triunfante, lo ha vencido.
Véase volumen 23, Moisés y la religión monoteísta, página 11 o página 13. Ajá. Continúa un Freud. En su lógica de un mito científico, entre comillas, Freud sostiene la idea de que hay, entre comillas, huellas némicas o digamos como recuerdos muy anteriores. Véase volumen 23, página 95 o página 134, que se transmiten de generación en generación. El uso simbólico de la lengua, el asesinato del padre y el complejo de Edipo constituyen el material de aquello que, por haber sido importante o haberse repetido con frecuencia, e incluso, por las dos razones, atraviesa las épocas y queda oculto en la psique de cada individuo. Esta propagación, varias veces milenaria, saltea a la fisiología, la anatomía, la carne y el cuerpo y solo concierne al inconsciente. Pregunta un Frey. mm, los prolegómenos del nuevo judaísmo, entre comillas, anunciado por Freud, es posible. Aquí, Onfray tratando de hacer pasar al psicoanálisis como un empeño fracasado de religión. Ajá. Bueno, no es Onfray el primero en proponerlo. Ajá. Ya muchos otros críticos y particularmente filósofos tratan de llevar el psicoanálisis al campo de la religión, pero se olvidan de la sexualidad, queridas y queridos. Se olvidan de dónde se fundamenta el psicoanálisis. Lo podemos decir sin ninguna clase de miedo, en la autonomía, en el poder de decisión que tiene cada ser humano, incluso por supuesto los niños. Continuamos y llegamos la última página de este capítulo 9 de la segunda parte o capítulo 14 si lo tomamos desde el principio. Ajá. El partidario del mito científico, entre comillas, y el especialista en la, entre comillas, novela histórica, puede afirmar de la manera más perentoria, entre comillas, los seres humanos han sabido siempre, puntos suspensivos, es decir, aquí Onfray corta, que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. Cierra comillas. Queridas, queridos, el video pasado lo cerré preguntándoles si ustedes habían amado a sus papás o a su papá específicamente, hablando de la figura masculina. Mm, vivir con papá no es fácil. El video pasado les planteé la posibilidad de haber crecido sin un padre. Ahora planteemos la experiencia opuesta, vivir con un padre. Ese padre puede representar la mayoría, en muchas ocasiones, una figura que limita, una persona que te dice no. Es que yo quiero ir a la fiesta. No. Es que yo quiero ir al cine. No tengo dinero. No por esto, por aquello, X, Y o Z. Ajá. Voy a plantearlo así. Suponiendo la figura de un padre, tal vez no amoroso, tal vez más bien cruel, hacia ustedes o hacia mí. ¿No le habrían deseado a ustedes nunca la muerte? Nunca le hicieron daño, pero ¿y el deseo? ¿Qué hacemos con ese deseo? Bueno, al menos en psicoanálisis se habla sobre ese deseo, pero parece ser que para un Freud incluso el deseo es algo malo. Eh, Onfray no puede distinguir que la muerte no es necesariamente un acto de odio y al mismo tiempo tampoco parece distinguir que esas figuras que amamos también en algún u otro momento podemos odiarlos con cierta intensidad. Y odiar no quiere decir agredir, simplemente el deseo. Vamos a continuar. Poco importa esta afirmación. Perdón, poco importa que esta afirmación no cuente con el respaldo de ninguna prueba. Bueno, no las quisiste ver tú, pero
Si estás hablando de Moisés y la religión monoteísta, estás hablando de al menos, querido Freud, 27 años de reunión de pruebas. Pero por supuesto que Freud no las quiere ver, no las va a señalar, las señalo yo. Freud ha tenido el cuidado de anteponer al anuncio de esta tesis la siguiente confesión epistemológica caprichosa, entre comillas. No vacilo en declarar que, ahí termina, etcétera. Ok. Pero ¿qué declara Freud? Los seres humanos han sabido siempre que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. Em, Supongamos que Freud dijo eso. ¿Cuándo lo dijo y por qué lo dijo? Freud no se preocupa por decirnos eso. Dice el texto, en efecto no ha vacilado aquí, como no lo hizo en otros lugares, en afirmar a la manera de Moisés al enunciar los artículos de las tablas de la ley. Su método de filósofo, si quiere, pero no de científico. Mm, es que justo, si nosotros prescindimos de, por ejemplo, la interpretación de los sueños, si nosotros prescindimos de tres ensayos de teoría sexual, si nosotros prescindimos de la sugestión de los sueños como fenómenos humanos, si nosotros nos concentramos en la religión como palabra de Dios y ya, entonces, queridas y queridos, Onfray tendría razón. Pero si nosotros consideramos que la religión puede ser el escudo de unas personas para hacer lo que quieren, no es culpa de la religión, sino de los individuos que usan la religión. Si nosotros consideramos que ustedes y yo soñamos libremente, si nosotros consideramos que así como soñamos, amamos y odiamos como queremos, a quien queremos y por lo que queremos, entonces Freud tendría toda la razón. Y el psicoanálisis es y sería siempre una forma de ciencia, y de hecho de las más puras. Pero para poder sostener eso se requiere cierta trayectoria y también cierto valor de carácter, que un Freud no tiene. Que yo sí tengo, cúlpenme por narcisista. No. Sépanse que para el valor se requiere no solo cierta inocencia, sino también la aceptación de costos, costos que solo uno puede pagar. Vamos a continuar, ya estamos cerca de finalizar. Lo que se selecciona y se transmite de manera filogenética y psíquica, pero sin la ayuda de un soporte fisiológico, es, nos dice el psicoanalista, ese gesto importante, fuerte y varias veces reiterado del asesinato del padre. Al matar a Cristo, los judíos asesinaron a su gran hombre y repitieron el gesto de la horda primordial. Pues sí, ¿no? Se negaron a adoptar una religión, a la sazón el cristianismo, que asume el asesinato de Dios. Por ser un parricidio, el deicidio, el matar a Dios, ajá, prueba la excelencia de la religión de Cristo, porque da testimonio de su inscripción en la verdad del, entre comillas, mito científico del asesinato del padre. Es una manera de decir, queridas, queridos. Freud quiere que entendamos nuevamente Freud mentiroso, Freud malo, pero ¿qué es el amor, queridas y queridos? El amor es puro acostarse en un lecho de rosas. ¿Y qué tal si entre las rosas se nos fue una espinita? Amar es el sacrificio del narcisismo. Amar es darle de comer a la persona amada y tal vez quedarse uno sin comer. Amar es ver la necesidad de esa otra persona y escoger satisfacer esa necesidad antes que la necesidad propia. Palabras de Lacan, amar es dar a un otro que no es,
aquello que no tenemos. Lo dijo distinto, pero tiene la misma lógica. Un otro que no es. Maldito Lacan también. Y bueno, ahorita es mi memoria trabajando con Lacan. Amar es dar a quien no es lo que uno no tiene, lo que... Bueno, es la idea, queridas, queridos. Dice el texto, más aún, la Eucaristía católica. Al repetir el banquete caníbal de la escena primordial, demuestra la excelencia de la propuesta de San Pablo, un judío, de construir una religión sobre el asesinato de Dios, que es la crucifixión de Jesucristo, su Hijo convertido a su vez en Dios al asumir todos los pecados del mundo. Una parte del pueblo judío siguió esta lectura, y puede hablarse de judío-cristianismo para calificar la religión que ve en el cristianismo la consumación y la verdad del judaísmo. Durante ese tiempo, otra parte del pueblo judío se negó a tomar el camino paulino, es decir, de San Pablo. Ajá. Entre comillas, los que se rehusaron se llaman todavía hoy judíos. Por esa división se segregaron, estas son palabras de Freud, me parece. Por esa división se segregaron o separaron de los demás todavía más tajantemente que antes. Véase volumen 23, página 131 o página 182. Pregunta un Frey. Hoy hay que rendirse a la evidencia. Es la expresión utilizada por Freud en las últimas páginas de su libro publicado en vida para explicar que en plena barbarie nazi, en 1938, los judíos que se negaron a convertirse en cristianos se apartaron por sí mismos del mundo. ¿En serio? Ok. Conocemos las consecuencias funestas de esa secesión con respecto a la religión cristiana dominante en Europa. Cuando pregunto en serio, los nazis no querían que los judíos se convirtieran, ¿o sí? Que yo sepa, los nazis querían eliminar la influencia económica del pueblo judío en Europa. Hasta donde yo tengo conocido, a lo mejor me equivoco. Vamos a continuar. Freud lo ignoraba, por supuesto, pero Auschwitz iba a nombrar los resultados de esa separación de los judíos de la presunta verdad cristiana de su religión. No entendí eso. Mm, Auschwitz iba a nombrar los resultados de esa separación de los judíos de la presunta verdad cristiana de su religión. Mm, Nombrar los resultados. Mm, Puedo entenderlo como Auschwitz, el campo de concentración, o uno de tantos campos de concentración, eh, fue evidencia de que eh, se odia a los judíos por no ser cristianos. No entiendo esa frase de Onfray, pero bueno, vamos a continuar para acabar el último párrafo de este capítulo. Apreciemos con horror hasta qué punto la obsesión con el asesinato del padre genera en Freud tomas de posición extravagantes, delirantes, incomprensibles e incluso antisemitas, si no se las relaciona con los arreglos de cuentas libidinales, el combate de una psique atormentada en lo más recóndito de sí por el tropismo incestuoso. Esa sumisión de la teoría psicoanalítica al imperativo autobiográfico guía a Freud en cada uno de sus pasos de ciego, puntos suspensivos, como Edipo. Finalizamos capítulo 9 de la segunda parte o capítulo 14 de Freud, El crepúsculo de un ídolo. El capítulo que sigue tiene por título la Antígona, Virgen y Mártir. Em, no sé qué es Antígona, lo voy a ir investigando y nos vemos en otros videos, queridas, queridos, el viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo, por Peter Gay. Nos vemos el domingo con el Leviatán de Thomas Hobbes y el lunes de Luis López Ballesteros, Sigmund Freud. Estamos viendo el proyecto de psicología para neurólogos, ¿vale? Cuídense mucho. Bye.